El doctor Carlos Caro y también el doctor Humberto Abanto, a quienes le doy la más cordial bienvenida, doctores. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Mari Carmen? Gracias por la invitación. A ustedes. Mari Carmen, un honor estar acá. Gracias, doctor. ¿Qué opina al respecto? Porque muchas cosas se están dando. Ya nos dimos la vuelta ayer, antes estábamos hablando del señor Gorriti, JB, y ahora viene todo este tema de los audios de Vizcarra. ¿Qué opina al respecto? ¿El expresidente Vizcarra, doctor Caro, goza de inmunidad hasta el momento? Bueno, respecto de los hechos cometidos durante su gobierno, evidentemente que sí, porque esta inmunidad lo va a proteger hasta por 5 años, de modo que para imputarlo por estos temas de probidad descentralizado, tendría que existir un antejuicio constitucional, una acusación constitucional, tendría que ser aprobada por el Pleno, para que la Fiscalía pase a la llamada etapa preparatoria. Ya sabemos que en el ámbito preliminar tendría que ser investigado solamente a nivel de la Fiscalía. Pero hechos como lo de esta naturaleza, es decir, la adulteración de la información sobre sus actividades, además echando mano de funcionarios públicos que están sometidos a deberes de veracidad, a deberes de custodia, da lugar a que estemos ante un caso claro de peligro procesal, con lo cual un nuevo pedido de prisión preventiva que pudiera formular en su momento el Ministerio Público podría ser atendido por el Poder Judicial. Ahora sí, porque recordemos que en el pasado se le pidió la prisión preventiva, pero fracasó en el intento la Fiscalía. Claro. Sí, sin duda él, más allá de las cuestiones propias de lo que es la función fiscal, es la cabeza del Ministerio Público. Vamos a verlo así, ¿no? Él es la presidencia del Ministerio Público está en sus manos, es la representación. Y frente a esta crisis, él no ha hecho absolutamente nada. Y no se trata de salir a hablar a favor de Vela o a favor de José Domingo, de Gorriti, sino se trata de marcar reglas, ¿no? Es decir, acá van a haber investigaciones para todos, pase lo que pase, cueste lo que cueste, pero, está expresando el fiscal de la Nación una falta absoluta de liderazgo respecto a la institución, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en las épocas de la doctora Gladys Echaíz, ella era muy rápida, muy inmediata respecto de las decisiones que tenía que tomar, e incluso, ¿no?, en los tiempos del doctor Peláez Bardales pasaba exactamente lo mismo. Es decir, había más o menos reacciones rápidas de parte de la Fiscalía, un liderazgo que se sentía, pero en este caso vemos todo completamente plano, ¿no? Claro. No hay comunicación, no hay información, prácticamente no pasa nada. Tenemos al señor Vizcarra, donde se está discutiendo la prisión preventiva de los colaboradores eficaces, acusadores, imputados. Del otro lado de la orilla ni siquiera sabemos si hay una investigación preliminar. Creeríamos que sí, o tendría que estar en curso, pero ni siquiera eso podemos saber. Claro. ¿Opina lo mismo, doctor? Sin duda que sí, porque como ya he dicho hace algunos días también, lo que ha revelado el señor Villanueva respecto al señor Gorriti ya no es periodismo. Periodismo implica conseguir información, difundir la información, valorar la información, dar opiniones, y eso es parte, de la labor periodística que desde mi punto de vista es sagrada, tiene amparo constitucional en el sistema interamericano y no hay discusión. Y eso incluye la protección de la fuente. Pero ya no es periodismo dirigir una investigación fiscal. Está la revelación de Villanueva respecto de que en el año 2017, y eso coincide con una columna, ¿no?, de algún otro periodista, donde se deja entrever que el señor Gorriti quiso manipular las actividades que venía realizando el equipo Lavajato cuando el encargado era Hamilton Castro Trigoso. Así es. Razón por la cual él luego fue defenestrado, ingresa al grupo Vela, ingresa José Domingo Pérez, y a José Domingo también le quiso direccionar la investigación. Y manipular una investigación fiscal, tratar de dirigirla, es un acto de usurpación de funciones. Por supuesto. Ya no es un acto de periodismo. El periodista no sustituye al fiscal, el periodista no tiene una carpeta dentro del Ministerio Público como ha revelado Villanueva, o peor aún, ¿no? Como ha dicho Villanueva, el señor Gorriti forzó a la Fiscalía, forzó a Pablo Sánchez a que contrate al fiscal Lenz. ¿Cuánta plata habrá cobrado Lenz, el ex fiscal suizo, por hacer unos informes cuyos resultados nadie conoce? Pero eso, en el lenguaje de un penalista, es colusión desleal, porque ningún particular puede coludirse con una alta autoridad del Ministerio Público, titular del pliego, para la contratación de alguien, así sea por más reconocida, así sea Vargas Llosa, así sea, Kroll, así sea Pricewaterhouse, no se puede. La contratación pública tiene una serie de reglas que se tienen que seguir. Por lo tanto, estamos acá ante hechos
que tienen relevancia penal, no atacan a la función del periodismo y dejando de lado, ¿no?, lo lamentable que pueda ser la enfermedad del señor Gorriti, lo cierto es que él tiene que enfrentar a la justicia bajo la misma regla del sistema, la sospecha inicial simple. ¿Qué es sospecha inicial simple? La declaración de un testigo. Sin duda hay una discusión muy importante en relación a la libertad de expresión respecto de funcionarios públicos, particularmente fiscales, jueces, porque había una época en la cual ellos estaban prohibidos de salir a la prensa y tenían que pedir permiso. Exacto. Algo que desde el punto de vista constitucional se podía cuestionar. Pero una cosa es reconocer que las autoridades tienen derecho a informarse, a informar, a salir a la prensa y a comunicar, y otra cosa es de que eso implique filtraciones a la prensa, Así es. que eso puede implicar el manejo de campañas publicitarias, como las que ha revelado Villanueva respecto al manejo que ha tenido el señor Gorriti, con información del equipo Lavajato, y particularmente me estoy refiriendo al llamado Cerco García, y sobre todo la compraventa, ¿no? Porque le dice, yo te he dado toda la información para que cerques a García y ahora tú me tienes que pagar cuando yo estoy persiguiendo a Vizcarra, porque nadie me hace caso, nadie me quiere dar tribuna, tú me la tienes que dar. Y sale además el señor Gorriti ante la prensa a decirle, incluso a la fiscal de la Nación, que era Soraya Dávalo, que mantenga al señor Vela dentro del grupo y que no lo cambien. Entonces eso ya implica algo que está muchísimo más allá de la actividad periodística y de la actividad del Ministerio Público y que tiene que ser investigado. ¿Cuánto tiempo de ahora, de este instante, qué horas son? 2:37 en punto del 2024, pueda llegarle alguna notificación al señor Vizcarra? Bueno, si estamos hablando del viejo caso que él tiene, de la época en la cual él era presidenta regional, ese caso está en etapa de control de acusación, con lo cual el juicio oral podría celebrarse entre fines de este año y el siguiente, y conforme a este tipo de procesos el juzgamiento dura entre 1 y 2 años, con lo cual sentencia recién podría haber hacia el año 2026 o incluso 2027. Es decir, antes de eso, uno de los casos más maduros, donde iba a haber supuestamente acusación directa y no lo hubo, podría ser que dé lugar a la primera prisión o condena contra el señor Vizcarra. Distinto es el caso que se ha conocido hace unos días de Propiedad Descentralizado, donde ya hay por lo menos 4 colaboradores eficaces que se indican a Vizcarra y donde él todavía tendría que ser investigado a nivel preliminar, preparatoria, etapa intermedia. Estamos hablando de mínimo 5 años por delante para que haya un juicio oral, es decir, estaríamos hablando del año 2028. Lamentablemente vemos el doble rasero todo el tiempo. En el caso de la señora Villarán en particular, recordemos que ella ha recibido dinero siendo funcionaria pública. Es decir, ahí no estamos en la discusión de si es lavado de activos, de si quería ser presidente, no. Ella era una funcionaria pública que recibe dinero de campaña, para la campaña de la no revocatoria, y ahí ya no hay discusión de si la plata es sucia o no. Lo cierto es que está recibiendo como funcionaria pública, es decir, la plata se ensucia en sus manos porque es un acto típico de corrupción. Sin embargo, es un proceso donde todos sabemos que ha habido un despliegue de recursos y no ha pasado lo mismo que en el caso, por ejemplo, Cócteles, donde han citado a decenas y cientos de personas, las han exhibido a nivel público, han pedido prisiones preventivas para toda la cúpula en su momento del fujimorismo. Estamos hablando de 10 personas, 15 personas. Y en el caso de Villarán, no. El señor, conocido como Budián, que era el codinome, ¿no?, para el señor Castro, se sometió a un proceso de colaboración eficaz, según se ha conocido, y ahora está libre, obviamente, pero la señora Villarán, que es la lideresa, la que debería de ser la jefa de una organización criminal, para aplicar el mismo estándar, con la agravante de que ella sí era funcionaria pública. No estamos hablando de alguien que era solo candidata, no ha sido sometida a las mismas reglas del sistema para efectos del juzgamiento y endurecimiento, digamos, del uso de la pena, como ha sido en otros casos. Si vemos el sistema, digamos, de una perspectiva general, el sistema procesal penal está colapsado. Es decir, hay un cuello de botella con la cantidad de procesos que se inician, pero son pocos los procesos que llegan a juicio, porque lamentablemente el proceso penal tiene un montón de válvulas de escape, como la terminación anticipada, la confesión sincera, los juicios rápidos, pero los fiscales no lo usan y las partes procesales no lo usan. Y peor aún, ¿no?, los fiscales suelen abrir investigaciones prácticamente por cualquier cosa. Uno piensa, por ejemplo, en los casos de lavado de activos, ¿no?, que son delitos que todo el mundo considera graves, ¿no? Los fiscales abren investigación por todo.
pero lamentablemente al momento de llevar los casos hacia adelante, pocos o casi ninguno llega a juicio. Prácticamente no hay condenas, sino porque no haya lavado, sino porque no saben pescar bien los casos. Entonces hay mucho desperdicio de recursos utilizando procesos y siguiendo procesos que van a llegar a nada. Acá tenemos que tener un enfoque de resultados, ¿no? Así como hay un cambio en el MEF porque queremos mejores resultados, así como hay cambios en los cargos porque no se logra el éxito esperado, la Fiscalía debería pensar igual. La ratificación de los jueces y de los fiscales, más allá de la crítica, generalmente es un proceso de ratificación donde el gran pulso es la opinión pública, ¿no? El fiscal tiene quejas, tiene denuncias, un fiscal que pasa desapercibido, un fiscal que denuncia todo, procesa todo y no gana nada, es más fácil que sobreviva a un fiscal que de repente archiva procesos todo el tiempo y lo denuncian porque archiva procesos que son inútiles. Sí. A lo que voy es a que tenemos un grave problema de gestión. Los fiscales no saben en general decidir qué casos pueden ganar, qué casos pueden perder. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a un fiscal se le audita para ver si que lo pueden reelegir o no, si cumple con las metas o no, es un tema de resultados. ¿Cuántos procesos has abierto? ¿Cuántos casos han ganado? Porque cada caso cuesta dinero. En definitiva, el señor Torres Vázquez está expuesto a una prisión domiciliaria. Por la edad no le debería de corresponder una prisión preventiva. Y al haber violado la regla de conducta ya tiene una advertencia. Con lo cual, si él volviera a hacer algo parecido, podría ser candidato a que se le pida una prisión domiciliaria, y dado que eso es así, yo creo que por consejo de su defensa él ha tenido que pedir perdón, él ha tenido que tratar de hacer esta explicación media rara, acrobática, de por qué razón se reunió con el testigo, pero quiso o no quiso, pero al final no tiene ninguna explicación, con lo cual la infracción de la regla de conducta es clara, es objetiva, y a la siguiente no habría ningún perdón y tendría que ir a prisión domiciliaria. Sí, claro, es uno de los temas abiertos en todo lo que es el asunto de la reforma de justicia. Los jueces y los fiscales reclaman independencia, pero el problema es que los órganos que lo eligen, los eligen en función de criterios que al final terminan siendo políticos, y estos procesos de ratificación se convierten prácticamente en lo mismo, ¿no? Y eso es lo que genera lobbies por acá, lobbies por allá, con lo cual, si finalmente vamos a volver a los temas de lucha de poderes, el órgano político por excelencia es el Congreso. Creo que el debate está abierto. Doctor Caro, muchísimas gracias por haber estado conmigo esta tarde. Muchas gracias, Mari Carmen.